mismo sol. Las luces de la Navidad brillan con alegría en el Parque Central de Otavalo. Niños corriendo, emocionados por las luces de colores, admirados por el enorme árbol navideño. Las familias paseando y admirando las decoraciones. Son el paisaje que les compartimos para empezar este capítulo de Bajo un mismo sol. Buenas noches. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikunajpangichi. Empecemos conociendo lo que les hemos preparado para hoy. Una entrevista con el director del grupo de danza Pirish, Juan Shirab. Tendremos el video de una danza tradicional Shuar Numi Surumik, un reportaje sobre vanidad andina, un proyecto que está convirtiendo en empresarias de la moda a las bordadoras de la esperanza y Angochagua. Conoceremos también un lugar donde se conservan las prendas ceremoniales del Coraza. Por supuesto, aprenderemos más quichua con Mushukmuyo. Y comenzando con las novedades ofrecidas la semana pasada, la agenda cultural de diciembre, para que usted escoja las actividades a las que quiere asistir en Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante e Ibarra. Así empezamos hoy. Imanaya, bienvenidos a Mushumuyu. Lirka, el alfabeto. Hoy vamos a aprender unas palabras para escuchar cómo se utilizan las letras. Shimikuna. Palabras. Atalpa. Gallina. Atalpa. Chimba. Trenza. Chimba. Hambatu. Sapo. Rana. Hambatu. Ishkai. 2. Ishkai. Quilla. Luna. Quilla. Lulun. Huevo. Lulun. Llacta. Ciudad. Llacta. Maki. Mano. Maki. Nina. Fuego. Nina. Ñuño. Leche. Ñuño. Pungu. Puerta. Pungu. Runa. Persona. Runa. Sisa. Flor. Sisa. Shungu. Corazón. Shungu. Tuta. Noche. Tuta. Tala. Delgado. Delgada. Tala. Urku. Montaña. Urku. Wauki. Hermano. Wauki. Yachak. Sabio. Yachak. Zampu. Calabaza. Zampu. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkaman, Alipunyata Charipay. En San Rafael de la Laguna existe un lugar casi secreto, donde la naturaleza esconde un ícono de la identidad de este pueblo, el Coraza. El administrador de este sitio nos llamó para invitarnos a ir a conocer este magnífico lugar, un emprendimiento que Marco Chamorro presenta a todos ustedes televidentes para que vayan y admiren esta colección que nadie imaginaba que estaba ahí. A pocos minutos de Otavalo, en dirección sur y justo al frente de la bella laguna Imbacocha, está San Rafael de la Laguna, una parroquia pequeña que tiene un paraíso escondido. Mi nombre es Marco Chamorro. Nos encontramos exactamente en el paraíso escondido El Coraza. El paraíso escondido El Coraza hace 10 años estaba convertido en un botadero de basura. Hoy en la actualidad está transformado en lo que hoy podemos mirar. Paraíso Escondido empezó siendo nuestra vivienda, ¿no? Nos gustan las plantas, hemos ido sembrando primero un jardincito para nosotros, para disfrutar nosotros con mi familia, y luego hemos pensado abrir las puertas al público para que, bueno, a través de esto se incentive la gente, ¿no?
ver que en un pequeño espacio de apenas 2.500 metros cuadrados podemos ver una diversidad de plantas, ¿sí? En pleno centro de San Rafael, don Marcos Chamorro ha creado un verdadero oasis, una recreación del antiguo hábitat de la zona. En este pequeño lugar conviven 200 variedades de plantas nativas, plantas ornamentales y frutales. Estamos convencidos de que esto va a motivar a muchas personas, es más, personas que ya nos han visitado, pues se han ido llevando, han captado el mensaje, ¿no? De cuál es, mire, todo esto en este espacio tan poquitito, pues mire la cantidad de plantas, e incluso estamos recuperando las plantas nuestras ancestrales, plantas andinas como el ajícamo, el chihualcán, tenemos aliso, tenemos el pumamaque, o sea, plantas nuestras que están aquí, ¿sí? Y si damos un paseíto por todo el jardín, vamos a ver que ya encontramos mariposas, ya los picaflores, las abejas, insectos, que hacen ya de este lugar su hábitat. Aquí criamos truchas, criamos patos, criamos gansos. En este lugar lo hemos adaptado a un orquidiario natural, ¿sí? Con todas estas orquídeas son naturales y es la forma como podemos encontrar en la selva las orquídeas, ¿sí? Adheridas a los árboles. Esta es una bromelia que está floreciendo, tiene ya 4 años y cuando estamos manejando estas plantas podemos entender por qué no hay que quemar. Mire, 4 años para que nos florezca una sola vez, florece y se termina la plantita, ¿sí? Pero este paraíso escondido se llama el Coraza. Será por algo, ¿verdad? Bueno, paraíso escondido se lo puso porque teníamos muchas visitas a través de nuestros familiares, ¿no? Y coincidían ciertas personas en que esto es un paraíso, ¿sí? Y nos hemos convencido que en verdad esto es un paraíso. Y lo dejamos con paraíso escondido el Coraza. Bueno, Coraza porque estamos en la parroquia de San Rafael y una de nuestras costumbres o el icono de San Rafael es el Coraza. Tenemos una galería también del Coraza, de las costumbres nuestras, que ya más luego vamos a indicarles dónde está, ¿sí? Por eso es que también se llama Coraza. De aquí hacia adelante nos vamos a internar en el tiempo, ¿sí? Vamos a demostrar todas las costumbres nuestras de San Rafael, como es el pase del Coraza, los pendoneros. Les invito a conocer la casa del Coraza. De aquí en adelante tenemos una representación de todo un proceso que conlleva para pasar nuestras costumbres, ¿no? Lo que es el paso del Coraza, los pendoneros, los sanjuanes. Esta es una vestimenta muy originaria nuestra, de San Rafael, la muruchanga. Con esta bailaban el San Juan, ¿sí? La muruchanga estaba acompañada de un chaleco y el diablo huma, que hoy ha sido ya desplazada esta vestimenta por el tradicional zamarro, ¿no? Que en todo lado se le mira. Siempre andaban a cargar sus campanitas y con ellas iban marcando el compás, ¿sí? Una de las tradiciones más relevantes es el pase del Coraza, ¿no? Aquí tenemos todo lo que concierne al Coraza, ¿sí? Bueno, su origen se desconoce con exactitud desde cuándo inicia, pero se cree que sus raíces tienden a cuando ellos realizaban las ceremonias a los caciques, sí, a los curacas de ese entonces que habitaban en este lugar. Así que si a usted le interesa saber y conocer más sobre la fiesta del Coraza, emblema de la identidad sanrafaeleña, no deje de visitar este paraíso escondido. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros.
Ahora nos vamos a la Amazonía, a la comunidad de Yamanunca. Allá estuvimos con Juan Shirab, un joven shuar para quien recuperar la tradición de su cultura shuar es un asunto impostergable. Y ahí decidió motivar a los jóvenes de su comunidad y formar el grupo de danza Pirish, con el cual están logrando este objetivo. Luego de la entrevista que verán, Juan nos presenta a su grupo. Ellos danzan una canción de María Shankay, mujer shuar, quien reclama a aquellos que abandonan sus territorios, los venden y permiten la destrucción de los bosques. Es un manifiesto en defensa de la madre selva. Mi nombre es Juan Shirab. Estamos ubicados en la provincia de Sucumbíos, cantón Chuchufindi, comuna de Yamanunca. El nombre del grupo es Grupo Pirish y significa, es un loro que tiene diferentes plumas, como ven. Manchas significa, digamos que es un loro bailarín, y por el motivo que le veía, entonces le puse el nombre. Fue creado hace 4 años, ingresé con 5 chicas y 3 varones, formando con el instructor que es mi persona. Los logros que hemos tenido, como primero hemos realizado una invitación que nos envió el prefecto de Sucumbíos. Presenté con la danza de Ubí, quien fue totalmente un logro, obtuve mi segundo lugar. Luego he tenido lograr en el cantón Chuchufindi, en quien no sabía que esta cultura existía, solamente participaban los del cantón, del barrio, pero ya cuando vio, digamos, esta vestimenta, las plumas, digamos, los adornos, entonces fue otro logro. El estilo de mi forma es dar a conocer que somos una cultura viva, que no somos muertos, y estamos manteniendo las costumbres y no nos sentimos, digamos, decepcionados de lo que somos. Estamos bien, completamente orgullosos y la conservamos en las presentaciones que vivimos y, digamos, estamos rescatando y dando a conocer que los jóvenes que nos vean, seamos nativos o indígenas, que valoren lo suyo y que nosotros sí podemos y no tengamos vergüenza de lo que somos. Mis sueños para mi grupo, Grupo Pirish, ya no quiero que sea como grupo, sino jurídico, digamos, academia de danza y artesanía shuar, para que estos jóvenes desempeñen más en las artesanías, tanto como las danzas, y sepan crear sus propias indumentarias. Y separarse del grupo de mi persona está muy bien, con la finalidad de que vayan, digamos, sembrando lo que han aprendido de mi persona. Eso es mi sueño y aspiro y sé que lo voy a lograr, digamos, tenga dificultades o no tenga dificultades, pero estoy muy orgulloso de lo que hasta ahorita he logrado. Kikingunaka, bajo un mismo solta, Rikuna Jupangichi. ¿Por qué vendes las tierras y dejas a nuestros hijos? No te vayas, no te vayas. No, mi sorora. Ahapa
Narciso, ¿sabía usted que las mujeres bordadoras de las parroquias Angochagua y La Esperanza se organizaron para conformar una empresa de diseño y moda? No, ¿cómo es eso? Por favor, cuénteme y cuénteles por favor a nuestros amigos televidentes. Pues los gobiernos autónomos de estos dos lugares se propusieron dar un empuje a las bordadoras que realizaban esta actividad de manera individual y con pocas ganancias. Ellas recibieron apoyo técnico y financiero y sumado a su talento y trabajo ya bien conocido, les permitió formar una empresa con mucha proyección. Conozcamos la historia de Vanidad Andina y apoyémosla. Mi nombre es Sherman Fernando Ortega Cabezas. Soy administrador provincial del Programa de Desarrollo Rural del Norte, que financia conjuntamente con el gobierno provincial a la Junta Parroquial, al gobierno parroquial La Esperanza, conjuntamente con el gobierno parroquial de Angochagua, para que ejecuten el proyecto del Centro de Negocios de La Esperanza y Angochagua. Nosotros con el trabajo que nos está brindando estamos bien, porque deseamos trabajar. Más antes hemos sabido trabajar, hacer los bordados, pero no hemos tenido mejoría para salir adelante. Ahora queremos salir adelante, ya que la Junta Parroquial, el señor presidente, todo que nos quiere ayudar para exportar. Entonces eso es lo que queremos entre Esperanza y Angochagua y al contorno de aquí de Esperanza y Imbabur. El proyecto nace por la necesidad de mejorar los ingresos y mejorar el empleo o generar empleo para los quintiles 1 y 2 de la población, viendo una potencialidad para este efecto, fortalecer o promover, mejorar la calidad de los bordados, del cuero, de la producción de artesanías en cuero, de la artesanía en orfebrería y de la artesanía en madera, de los cuales acá en La Esperanza y Angochagua son expertos. Esto pues está beneficiando a 150 usuarias y uno de los objetivos principales, ¿no es cierto?, de este proyecto es la existencia de un centro de negocios y servicios. ¿Para qué? Para permitir a que nuestras artesanas en primera instancia pudieran llegar a obtener la materia prima a costos bajos sobre todo, y luego de eso el mismo centro de negocios les permitirá a ellas innovar en sus diseños también, y aparte de eso poder ser parte de un enlace hacia la comercialización de estos productos que en muchos casos nuestras artesanas y artesanos son explotados en diferentes espacios de comercialización. Se planificó entonces ofrecer capacitación a las bordadoras de la zona, talleres donde estas expertas innovaron sus diseños, combinaciones de colores y materiales. Al inicio estaban como muy así sorprendidos, decían que no iban a poder hacer las señoras porque siempre han estado como condicionadas a hacer el diseño que les dan. Entonces yo les enseño todo lo que es, primeramente, a plasmar la idea en un papel, que eso es lo que es el primer paso. Segundo, generar las propuestas en base a las inspiraciones. Nuestra influencia inicial es la naturaleza. Entonces, una vez que empezamos a manejar el concepto de la naturaleza, podemos plasmar en un papel. Después empezamos a generar los diseños, los cortes. Posteriormente vamos a darles otros talleres donde ya les enseñemos patronaje, corte y confección. La idea es crear una línea innovadora con apliques textiles ancestrales. Van a salir dos colecciones, la una que, o sea, se denomina, ¿no?, Vanidad Andina, la colección. Entonces es como, es una colección que vaya con la línea de las raíces nuestras. Es una colección que nos denota el amor propio a nuestra tierra.
y tiene pues la inspiración de los colores, tiene el sentido de pertenencia de toda nuestra tierra, y consta de 12 prendas, la una de abrigos, que son para la temporada de invierno, y las otras 12 prendas son para la temporada de verano, que es un estilo playa. Estamos utilizando materiales que son orgánicos, biodegradables, entonces la idea es crear también conciencia, ¿no?, en todos los consumidores. El proyecto también incluye otro arte tradicional de la Esperanza, los trabajos en cuero, labor realizada totalmente a mano. Estos elementos son los accesorios que completan la colección Vanidad Andina, una pasarela donde se presenta el resultado de todo este trabajo. Hoy las mujeres bordadoras de Angochahua y La Esperanza cuentan con un taller bien montado y un almacén donde exponen sus obras. Los bordados realizados con mucho empeño por estas mujeres demuestran el cariño que tienen por su labor, transmitidas de generación en generación. Ellas se niegan a olvidar su herencia artesanal. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Lo ofrecimos y aquí les traemos la agenda cultural navideña. Antonio Ante, domingo 22, retreta navideña con la banda municipal, lugar Pretil del Santuario del Sepulcro, Atuntaqui, hora 16 horas. Sábado 28, Bando, fiesta popular de inocentes y fin de año, lugar Calles de la Ciudad, hora 15 horas. Otavalo, viernes 20, presentación de la obra El Avaro de Molière, lugar Quintihuasi, hora 20 horas. Domingo 22, Navidad Regalo de Dios, lugar Centro Cultural Comunitario Quintihuasi, hora 9 horas. Retreta navideña Caritas Pintadas, domingo de dulces navideños, lugar Parque Bolívar, hora 11 horas. Almuerzo de Navidad, lugar Casa Comunal de Tocagón, hora 12 horas.
Concierto especial, Pretil Municipal. Lugar, Pretil Municipal. Hora, 19 horas. Lunes 23, programa especial de Navidad. Lugar, Parque Central de San Pablo. Hora, 11 horas. Martes 24, Unidos por una Sonrisa. Lugar, Peguche, Barrio Santa Lucía. Hora, 13 horas. Concierto de Navidad de la Banda Académica Municipal. Lugar, Parque Bolívar. Hora, 18 horas. Presentación de la obra de teatro El Avaro de Molière. Lugar, Iglesia Evangélica de Huaycopungo. Hora, 18 horas. Fecha, jueves 26 de diciembre. Lugar, Iglesia de Peguche. Hora, 18 horas. Fecha, viernes 27 de diciembre. Lugar, Iglesia de San Juan de Ilumán. Hora, 18 horas. Fecha, sábado 28 de diciembre. Sábado 28, exposición de caretas, máscaras, antifaces y adornos de Navidad con material reciclado. Lugar, Parque González Suárez. Hora, 10 horas. Festival de Bandas y Baile de Inocentes. Lugar, Parque González Suárez. Hora, 19 horas. Ibarra, viernes 27, retreta navideña. Lugar, Parque Pedro Moncayo. Hora, 17 horas 30. Cotacachi, martes 24, entrega de gallos. Lugar, Comunidad Cachipugro. Hora, 18 horas 30. Si desea que las actividades culturales que usted o su comunidad están organizando sean socializadas en Bajo un Mismo Sol, comuníquese con nosotros que con gusto le incluiremos en nuestra agenda cultural que desde hoy se establece en nuestro programa. Bueno, así terminamos con nuestro programa de hoy. Felices fiestas a todos y paz en vuestros hogares. Harisa. Uya ya